Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Ya han pasado 2 semanas desde que soy padre de mi segunda hija y 2 semanas desde que tengo a grandes invitados que se pasan por aquí cada día al otro lado del micrófono para cubrirme en este programa. Como ya comenté el lunes pasado, tampoco estoy escribiendo en mi blog las recomendaciones que hago al inicio de cada semana. Ya sabéis, los lunes podcasteros en jorgemarinieto.com. Sin embargo, sí que estoy utilizando la excusa de estos lunes podcasteros para seguir recomendando podcasts y lo hago a modo de agradecimiento a todos estos podcasters y oyentes que se pasan por aquí y me cubren durante estos 5 minutitos diarios. Me vais a permitir dar las gracias por aquí, de viva voz, a todos los que durante la semana pasada estuvieron de guardia al otro lado del micrófono. El martes, día 12, fue Gorka Artaza en Twitter, el encargado del episodio, y nos habló de los guiños al fenómeno del podcasting que estaban presentes en la serie documental Planeta Absurdo. En dicho capítulo, Gorka nos dejó un pequeño huevo de Pascua que solamente los más atentos seguro que pillasteis, y me viene fenomenal para la recomendación de hoy. Gorka nos habló de Planeta Absurdo, y tiene su gracia ya que él es uno de los integrantes de A la Velocidad Absurda, un programa de entretenimiento muy entretenido que habla sobre cine, series y que viene acompañado de muchas risas. Además de este programa, Gorka también tiene otros 3 podcasts al menos que yo conozca. Primeros capítulos, Cruza la pasarela y Hasta aquí puedo leer. Y no es que quiera acabar aquí, no, es que así se titula el último de esta lista. Hasta aquí puedo leer. El miércoles día 13 fue el turno de Josan Freak en Twitter. Bueno, mejor dicho, Josan-Freak en Twitter, que nos trajo una noticia sobre la serie Community, ya que su reparto ha decidido hacer un encuentro benéfico con el tema del COVID-19 y ha decidido hacerlo ni más ni menos que en un podcast. Hoy vamos a tener muchas recomendaciones, ya que al igual que Gorka, Josan participa en un montón de programas. Vamos a repasarlos. El primero de ellos es Monsterianos, también conocido como Cosas de Monstruos, el podcast sobre kaijus. Un podcast del que os hablé en el lunes podcastero del pasado 29 de julio del 2019, hace casi un año. Además de este podcast, Josan participa en Chokeslam Podcast, que es un podcast sobre wrestling o lucha libre, y por si esto fuera poco, también se pone al frente del micrófono en USS Podcast del canal Osera y también en Calle Friki. Para hablarnos del lanzamiento del podcast de la Fundación Bárbara Bush para la alfabetización infantil, se puso al otro lado del micrófono Margot Martín, que es la voz que podemos escuchar en El Recuento. Ya lo dije en el episodio 150 junto a Sune, en ese repaso que hicimos a casi 200 lunes podcasteros. Este podcast para mí es directamente orfebrería sonora. Margot hace magia ya no solamente frente al micrófono, sino en la edición de sus audios. Tiene unas tijeras mágicas que van cortando aquí y allá. El Recuento anteriormente era un programa de recortes sobre gazapos en la radio deportiva, pero ahora ha ido evolucionando poco a poco a un podcast un poco más personal, con capítulos musicales que son auténticas joyas. Además de en El Recuento, Margot también participa en Universo Eurovisión y lo hace junto a su hija Irene. Como podréis imaginar por el título, este podcast trata sobre el Festival de Eurovisión, ya que también habla sobre todo lo que rodea este certamen tan europeo. Bueno, mejor dicho, tan internacional. Vamos a dejarlo ahí. El cierre de la semana llegó de la mano, o mejor dicho, de la voz de Carlos Cámara, que nos habló sobre el lanzamiento de Podcast Managers, el nuevo gestor de estadísticas de podcast de Google. Carlos tiene 2 podcasts muy tecnológicos. El primero de ellos es Mastermind Joomla, que trata sobre la plataforma Joomla, y también Presta Radio, un podcast sobre PrestaShop y comercio electrónico en general, con el que seguro que aprenderéis a vender más y mucho mejor sobre vuestro proyecto digital. En esta ocasión os traigo un total de 12 podcasts recomendados de los 4 participantes de la semana pasada, por cierto que aprovecho para darles las gracias de nuevo. Tal y como ocurrió la semana pasada, no hay un post asociado a este capítulo en mi blog, pero lo que sí que hay es un carrusel de enlaces donde tendréis todos los links a todos estos podcasts.
Lo encontraréis como siempre en las notas del episodio y espero que entréis a verlos, a descubrirlos y de paso dejar vuestros propios podcasts recomendados esta semana. Si no queréis perderos ninguna de estas recomendaciones, podéis entrar en el canal de Telegram de este podcast escribiendo t.me/al otro lado del micrófono y de esta forma podréis estar al tanto de todas las noticias, herramientas, recomendaciones, curiosidades o eventos sobre podcasting que traigo, o mejor dicho, traemos cada día. Como veis, gracias a que mi familia ha crecido, la familia de al otro lado del micrófono también ha crecido y debido a esto el podcasting crece un poquito más gracias a todas sus aportaciones. Y de esto quería hablaros al cierre de este episodio, ya que traigo una muy buena noticia. Mi amiga y compañera Carmen Moreno, que se pasó por aquí hace un par de semanas para hablarnos de This American Life, vuelve mañana al otro lado del micrófono. Y ojo, que esta no será la última vez que venga a traernos podcasts americanos, ya que me he permitido el lujo de pedirla formalmente que se convierta en la primera colaboradora oficial del podcast y así ampliar un poco la oferta de recomendaciones, en este caso de podcast en inglés, así que le doy la bienvenida a Carmen de forma fija. Y ahora me despido para dejar paso a mucha más gente hablando sobre podcasting y como cada día yo regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.